A veces, lo más difícil no es avanzar, sino aceptar que tendrás que hacerlo solo. Llega un punto en la vida en el que miras a tu alrededor y descubres que muchos de los que caminaban contigo ya no están. Algunos se quedaron atrás, otros tomaron otro rumbo, y algunos simplemente desaparecieron sin decir adiós. Y tú sigues ahí, con el corazón dividido entre la gratitud por lo vivido y la nostalgia por lo que ya no está. Ese momento duele, pero también revela quién estás llamado a ser. Porque hay procesos que nadie puede vivir por ti. No porque los demás no te quieran, sino porque este tramo fue diseñado solo para ti. Es el tramo donde el ruido se apaga, donde aprendes a escuchar tu voz interior, y donde descubres la fuerza que no sabías que tenías. Mucha gente quiere avanzar acompañada, arropada por la aprobación, sostenida por la mirada de los demás. Pero el crecimiento más profundo ocurre cuando aprendes a sostenerte solo, cuando entiendes que el propósito se forja en el silencio, no en el aplauso. Habrá días en que parecerá que todos se detuvieron menos tú. Que lo que antes tenía sentido ahora está vacío. Y ahí es donde se mide tu fe. Cuando nadie te empuja, nadie te sigue y nadie te aplaude, pero tú sigues caminando igual. Avanzar solo no es egoísmo, es respeto por tu destino. Significa que estás dispuesto a cuidar tu propósito, aunque no haya testigos. Significa que confías en que lo que se te ha dado vale la pena, aunque otros no lo entiendan. La vida tiene una manera extraña de enseñarte. A veces quita lo que distrae para mostrarte lo esencial. A veces apaga las voces para que escuches la tuya. A veces te deja solo para que descubras que nunca lo estuviste realmente. Cuando todo se detiene y solo quedas tú, es cuando comienzas a ver con claridad. Te das cuenta de que no necesitas aprobación, solo dirección. No necesitas compañía constante, solo convicción. Cada paso que das en soledad es una semilla de fortaleza. Cada decisión que tomas sin testigos es un acto de fe. Y cada vez que eliges avanzar sin depender de nadie, estás entrenando tu carácter para sostener lo que vendrá después. La soledad no siempre es un castigo. Muchas veces es el taller donde se forja tu madurez. Porque lo que aprendes en silencio se vuelve tu cimiento cuando regresan las voces. Así que si hoy te toca avanzar sin compañía, no lo veas como pérdida. Es señal de que estás entrando a una etapa de crecimiento. De que la vida confía en ti lo suficiente como para dejarte caminar por tu cuenta. No temas al camino solitario. Teme más a quedarte quieto por miedo a caminar sin nadie. Porque el que avanza solo hoy, mañana será guía para muchos. Muchos comienzan el camino del crecimiento con entusiasmo. Pero se detienen en cuanto el ruido se apaga. Porque el silencio, para quien no está acostumbrado, puede ser aterrador. Estamos tan acostumbrados a vivir rodeados de estímulos, voces, mensajes y compañía, que cuando la vida nos invita a caminar solos, sentimos que algo anda mal. Y sin embargo, ese silencio no es señal de pérdida, es señal de madurez. La soledad no llega para vaciarte, sino para revelarte. Pero el problema es que pocos la soportan. Pocos logran mantenerse en pie cuando ya no hay nadie que los observe. Porque cuando las miradas desaparecen, también se va la validación. Y entonces descubres si lo que haces lo haces por convicción o por aplauso. El miedo a avanzar solos no es realmente miedo a estar sin gente. Es miedo a no tener una referencia externa que te diga que vas bien. Por eso muchos se estancan. Porque prefieren sentirse acompañados en la confusión, antes que libres en la claridad. Pero hay un punto en el que seguir rodeado de ruido se vuelve una forma de retroceder. Y ahí, la vida tiene que empujarte. Tiene que quitarte las muletas que un día te ayudaron, pero que hoy ya te impiden crecer. A veces, ese empujón llega en forma de ruptura, de distancia, de cambios que no entiendes. Y lo primero que piensas es, ¿por qué me pasa esto? Pero con el tiempo descubres que no era castigo, era liberación. La vida no te quita personas por capricho. Te las quita cuando su presencia ya no aporta crecimiento. Cuando su ruido no te deja escuchar lo que el propósito está intentando decirte. Y aunque duela, hay que aprender a soltar sin rencor. No todos pueden avanzar contigo, y eso está bien. Porque la preparación no ocurre en grupo, ocurre en silencio. La soledad no es el fin del camino, es el inicio de tu verdadera fortaleza. Avanzar solo te enseña cosas que el ruido jamás te enseñará. Te enseña a escuchar tus pensamientos sin miedo.
a confiar en tu intuición sin necesitar confirmación, a reconocer tus emociones sin esconderlas detrás de ocupaciones o distracciones. Y ese tipo de aprendizaje es imposible en medio de la multitud. Cuando te atreves a quedarte en el silencio sin correr, empiezas a notar señales que antes ignorabas. Empiezas a entender que los espacios vacíos también hablan, que la calma también enseña, que las pausas también son movimiento. La mayoría confunde el movimiento con progreso, pero hay movimientos que solo desgastan y pausas que construyen. Avanzar no siempre es correr. A veces avanzar es detenerte lo suficiente para escuchar lo que el alma necesita decirte. Y ese diálogo interno solo ocurre cuando la compañía se va. Por eso, cuando empieces a sentir que estás caminando solo, no te apresures a llenar ese espacio con ruido o distracciones. Déjalo vacío un tiempo. Deja que el silencio haga su trabajo. Porque el silencio cura, ordena y aclara. El silencio no destruye, purifica. Pero solo quienes tienen la valentía de permanecer ahí descubren su poder. Los demás huyen, buscan compañía inmediata, una excusa para no sentir. Y sin darse cuenta, vuelven al mismo punto de partida. Tarde o temprano, todos debemos pasar por ese desierto. El momento donde nada parece moverse, donde las respuestas no llegan. Y donde solo queda seguir caminando por fe. Y si logras atravesarlo, algo cambia dentro de ti. Tu fe deja de ser emocional y se vuelve firme. Tu motivación deja de ser externa y se convierte en propósito. Tu necesidad de compañía se transforma en conexión con algo más grande. Porque cuando aprendes a caminar solo, descubres que nunca estuviste verdaderamente solo. Cuando aprendes a aceptar la soledad como parte del camino, llega el siguiente paso: prepararte para avanzar. Porque no basta con resistir la ausencia de compañía. Necesitas convertir ese silencio en fortaleza. Hay personas que se quedan atrapadas en la etapa del dolor, repitiendo una y otra vez la historia de quien se fue o quien ya no está. Y sin darse cuenta, su vida se detiene en ese punto. Siguen hablando del pasado, siguen esperando que algo cambie afuera, cuando en realidad el cambio que esperan solo puede ocurrir dentro. La preparación interior comienza cuando decides dejar de lamentarte y empiezas a levantarte. No con prisa, pero con intención. No con rabia, sino con propósito. Y esa decisión no se toma una vez, se toma todos los días. Cada mañana, cuando abres los ojos y eliges seguir creyendo, aún sin pruebas. Estás entrenando tu mente para avanzar. Avanzar no siempre es moverse rápido. A veces es aprender a caminar con propósito, aunque el ritmo sea lento. La preparación consiste en desarrollar la constancia cuando ya no tienes motivación. En cultivar la fe cuando ya no tienes certeza. En seguir construyendo, aun cuando no ves resultados inmediatos. Porque el silencio no siempre es señal de inactividad. A veces, es el espacio donde se están formando las raíces. Y las raíces crecen en la oscuridad. No las ves, pero están ahí, haciéndose más fuertes para sostener lo que vendrá después. Así también ocurre contigo. La soledad que hoy sientes no es un vacío, es un terreno fértil. Y la fortaleza que mañana mostrarás se está gestando justo ahora, en este tiempo sin testigos. Prepararte para avanzar significa volver a ti. Volver a tu centro, a tus valores, a lo esencial. Significa dejar de buscar fuerza en los demás y empezar a encontrarla dentro. No porque ya no necesites a nadie, sino porque por fin aprendiste a depender de algo más profundo que la compañía, tu propósito. El propósito es lo único que te sostiene cuando el ánimo se apaga. Es lo que te recuerda quién eres y hacia dónde vas. Y cuando ese propósito se vuelve claro, la soledad ya no asusta. Porque entiendes que caminar solo no significa estar perdido, significa estar enfocado. El problema es que muchos no se preparan, simplemente esperan. Esperan que las circunstancias cambien, que regrese la motivación, que llegue alguien a empujarlos. Pero la preparación no depende de lo que pasa afuera, depende de lo que decides adentro. Y decidir avanzar es un acto de fe silenciosa. Es creer que este proceso tiene sentido, incluso cuando no lo entiendes del todo. Es mirar hacia adelante sin saber exactamente cómo será el camino, pero confiando en que sabrás qué hacer cuando llegue el momento. La preparación no es emoción, es disciplina.
Es cuando eliges seguir construyendo tu carácter sin buscar resultados inmediatos. Es cuando haces lo correcto, aunque no sientas ganas. Es cuando eliges perdonar, aunque nadie te lo pida. Es cuando eliges dar, aunque sientas que no te queda mucho. Eso también es avanzar. Eso también es preparación. Y mientras lo haces, algo dentro de ti se transforma. Dejas de medir tu valor por la aprobación y comienzas a medirlo por tu fidelidad al propósito. Dejas de enfocarte en quien te acompaña y comienzas a enfocarte en quien te estás convirtiendo. Ahí es cuando la soledad deja de doler y empieza a tener sentido. Porque ya no es un lugar de vacío, sino un espacio de entrenamiento. Un gimnasio del alma. Cada día que eliges avanzar, aún sin motivación, estás fortaleciendo tus cimientos. Y esos cimientos son los que te permitirán sostener los próximos desafíos. Nadie construye una casa en terreno inestable. Y por eso, la vida primero te sacude, te limpia, te deja solo. Para que, cuando empieces a edificar de nuevo, lo hagas sobre una base sólida. Esa base eres tú, tus valores, tu fe, tu disciplina, tu propósito. Y una vez que esa base está firme, ya nada te detiene. Porque cuando sabes quién eres y hacia dónde vas, la soledad se convierte en compañía, el silencio en guía, y el camino en propósito. Prepararte interiormente es el primer paso. El siguiente es mantenerte firme cuando el cansancio aparece. Porque todo proceso de crecimiento atraviesa momentos donde la motivación se apaga y solo queda la disciplina. Y la disciplina no siempre se siente gloriosa. A veces es silenciosa, rutinaria, monótona. Pero es ahí donde se forja la diferencia entre los que sueñan y los que construyen. Las personas más firmes que conocerás no son las más talentosas, sino las que aprendieron a hacer lo correcto incluso cuando no sentían ganas. Porque entendieron que la constancia vale más que la inspiración. Quien depende de la emoción para avanzar, se detiene cada vez que la emoción desaparece. Pero quien ha decidido avanzar por convicción, sigue caminando incluso en la oscuridad. Ahí es donde se prueba el carácter. En las pequeñas acciones que nadie aplaude. En los momentos donde podrías rendirte, pero eliges seguir. En los días donde parece que nada cambia, pero aún así te mantienes fiel. Esa fidelidad silenciosa construye tu destino. Porque cada hábito que sostienes en la soledad se convierte en una declaración de fe. No necesitas que nadie te vea para crecer. Necesitas coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y eso solo se logra con disciplina. La disciplina no es castigo, es amor propio en acción. Es decirte a ti mismo, lo que quiero ser vale más que lo que siento ahora. Y repetirlo cada día hasta que se vuelva parte de ti. Cuando haces lo correcto de forma constante, aunque nadie te premie, tu mente aprende a confiar en ti. Y cuando confías en ti, ya no dependes de la aprobación externa para seguir. Ese es el verdadero avance, cuando tu motor deja de ser la motivación y se convierte en propósito. Pero mantener la disciplina no significa forzarte hasta romperte. Significa organizar tu energía para no desperdiciarla. Aprender a descansar sin rendirte. Aprender a detenerte sin abandonar. Hay una diferencia enorme entre pausa y renuncia. La pausa es consciente. Es el respiro necesario para ajustar el rumbo, no para soltar el sueño. Renunciar, en cambio, es ceder al miedo. Por eso, cuando el cansancio llegue, porque llegará, no te castigues por sentirte débil. Solo asegúrate de no quedarte demasiado tiempo ahí. Recuerda que descansar también es parte del proceso. Pero no conviertas el descanso en permanencia. La constancia no es hacerlo todo perfecto. Es hacerlo un poco mejor cada día. Es levantarte una vez más, aunque ayer hayas caído. Es permitirte aprender sin juzgarte. Y sobre todo, es entender que la preparación no termina. Porque el propósito no se conquista, se vive. Y vivirlo exige renovarte constantemente. Cuando avances sin compañía, no te faltarán días difíciles. Días en que nadie note tu esfuerzo. Días en que dudes de si vale la pena. Pero recuerda, el valor no está en el reconocimiento, sino en la coherencia. No dejes que la duda te haga retroceder. La duda solo tiene poder si te detienes a escucharla demasiado tiempo.
Sigue caminando, incluso si tu paso es lento. Cada avance, por pequeño que parezca, cuenta. Y cuando sientas que no puedes más, recuerda todo lo que ya superaste para llegar hasta aquí. Recuerda cuántas veces pensaste que no podrías, y aún así lo lograste. Esa memoria es la prueba de que puedes seguir. La disciplina no es frialdad. Es el lenguaje del amor maduro. El amor que decide permanecer cuando la emoción se va. El amor que construye futuro mientras otros se distraen en el presente. Cada día que eliges la constancia sobre la comodidad, le demuestras a la vida que estás listo para más. Y la vida responde. No de inmediato, pero responde. Porque el universo recompensa la fidelidad al propósito. Tarde o temprano, lo que haces en silencio será recompensado en público. No porque lo busques, sino porque la coherencia siempre da fruto. Y cuando eso ocurra, cuando mires atrás y veas cuánto creciste, entenderás que el avance no dependía de la compañía. Dependía de tu decisión diaria de no rendirte. Hay un punto del camino donde la disciplina por sí sola ya no alcanza. Cumples tus rutinas, haces lo correcto, te esfuerzas cada día. Y aún así, sientes que algo dentro de ti se apaga lentamente. No es pereza, no es falta de enfoque. Es cansancio del alma. Ese cansancio que aparece cuando llevas demasiado tiempo dando sin recibir, creyendo sin ver, esperando sin señales. Y es justo ahí donde la fe entra en escena. Porque la fe no empieza cuando tienes fuerzas. La fe empieza cuando ya no tienes más que dar. La fe es esa voz suave que te dice, sigue, aunque no veas resultados todavía. Muchos confunden la fe con optimismo. Pero el optimismo dice, todo va a salir bien. La fe, en cambio, dice, aunque no salga como espero, seguiré caminando igual. La fe no necesita promesas visibles. Se sostiene sola, como una raíz bajo tierra que sigue viva incluso en invierno. Esa raíz invisible es la que mantiene en pie todo lo que vendrá después. Cuando caminas solo, sin aplausos, sin validación, sin testigos. La fe es el fuego que mantiene tu corazón encendido. No porque te dé certezas, sino porque te recuerda propósito. Caminar con fe no significa negar la realidad. Significa confiar en que hay una realidad más grande que la que ves. Que detrás de cada puerta cerrada hay un motivo que aún no entiendes. Y que los silencios también son respuestas, aunque no suenen como esperabas. A veces la vida te quita cosas no para castigarte, sino para protegerte. Quita lo que no podrías soltar por tu cuenta. Retrasa lo que no podrías manejar todavía. Y te deja solo, no para herirte, sino para prepararte. Esa es la esencia de la fe, creer que incluso lo que duele tiene sentido. La fe convierte el sufrimiento en aprendizaje. Convierte la espera en crecimiento. Convierte la incertidumbre en confianza. Y cuando esa fe se mezcla con disciplina, aparece algo nuevo, la paz. La paz no como ausencia de problemas, sino como presencia de propósito. No necesitas entenderlo todo para seguir avanzando. Solo necesitas confiar en que cada paso tiene valor. Aunque hoy no veas el destino, cada movimiento te acerca un poco más. Hay momentos en que querrás soltarlo todo. Días en que pensarás que nada tiene sentido. Y justo entonces, recordarás que la fe no es emoción, es decisión. Creer sin ver. Seguir sin sentir. Mantenerte sin evidencia. Y cuando eliges eso, algo poderoso ocurre. Tu corazón deja de depender de las circunstancias y empieza a depender de la esperanza. Esa esperanza se convierte en tu nueva energía. Ya no avanzas por miedo ni por obligación, sino por convicción. La fe no te evita el dolor, pero te da propósito dentro de él. No te quita las lágrimas, pero les da dirección. Cada lágrima regada con fe se convierte en semilla de futuro. Y ese futuro no llega de golpe. Llega despacio, como el amanecer que ilumina poco a poco lo que antes era oscuridad. No hay ruido, no hay espectáculo, solo luz. Una luz que crece dentro de ti hasta volverse claridad. Ahí entiendes que la soledad fue solo un puente, no una prisión. Un camino de preparación, no un castigo. La fe transforma el significado de todo lo que vives. No cambia los hechos, cambia tu mirada. Y cuando cambia tu mirada, cambia tu mundo.
Porque lo que antes te dolía ahora te enseña. Lo que antes te frustraba ahora te moldea. Y lo que antes te detenía ahora te impulsa. La fe te convierte en alguien que no depende del clima para florecer. Eres como ese árbol que, aunque no haya sol, sigue vivo porque sus raíces están profundas. Esa es la verdadera fuerza interior. La fe no te hace inmune al cansancio, pero te recuerda por qué vale la pena seguir. No te quita la soledad, pero te muestra que no estás solo. Y cuando comprendes eso, avanzas con otra energía. Más calma, más segura, más sabia. Ya no caminas buscando certezas. Caminas con confianza. Ya no esperas que todo sea fácil. Solo esperas tener la fortaleza para continuar. Y la tienes. Porque la fe que hoy te sostiene es el resultado de todo lo que has vivido. Cada caída, cada silencio, cada intento, fue entrenamiento. Por eso, cuando mires atrás y recuerdes todo lo que atravesaste, no verás pérdida, verás propósito. No verás abandono, verás formación. Y entenderás que la fe fue el hilo invisible que unió cada paso, incluso los que diste temblando. Avanzar solo no significa endurecerte. No significa volverte frío, distante o inaccesible. Significa aprender a amar desde un lugar más sabio, no desde la necesidad. Porque cuando caminas sin compañía, hay una tentación muy sutil: cerrar el corazón para no volver a sentir dolor. Y aunque eso parezca protección, en realidad se convierte en una prisión. La soledad no vino para apagarte, sino para limpiarte. No para quitarte la capacidad de sentir, sino para enseñarte a sentir sin depender. El corazón que avanza solo debe aprender a mantenerse suave, aun en medio de la dureza del camino. Porque si pierdes la ternura, pierdes la dirección. Y si pierdes la empatía, pierdes el propósito. Ser fuerte no es dejar de sentir, es aprender a sentir sin perderte. Es poder mirar al mundo con compasión, incluso después de haber sido herido. Hay quienes, después de avanzar solos, se vuelven amargos. Se cierran, se endurecen, levantan muros para no volver a ser lastimados. Pero eso no es madurez, es miedo disfrazado de fortaleza. La verdadera madurez no construye muros, construye raíces. Y una raíz puede soportar cualquier tormenta porque está conectada con algo más profundo. Mantener el corazón abierto es el acto más valiente de quien ha conocido el dolor. Porque cualquiera puede amar cuando se siente acompañado. Pero solo los que aman en soledad entienden el valor de la conexión verdadera. El amor que nace en medio de la soledad no busca llenar vacíos, busca compartir plenitud. Ya no ama por miedo a estar solo, ama porque ha descubierto que su fuente no depende de los demás. Esa es la transformación más hermosa del proceso. Pasar de buscar compañía a convertirte en compañía. Cuando llegas a ese punto, ya no te acercas a los demás para que te sostengan, sino para sostenerlos tú también. Y sin darte cuenta, lo que aprendiste en silencio empieza a bendecir a otros. Ese es el propósito final del crecimiento, que lo que te transformó, transforme a otros. Que el amor que mantuviste vivo en el desierto se convierta en oasis para alguien más. Por eso, mientras avanzas solo, no te desconectes del amor. Sigue sirviendo. Sigue dando. Sigue escuchando. Aunque nadie te lo agradezca ahora, cada acto de bondad construye el carácter que te llevará más lejos. Y cuando menos lo esperes, esa bondad volverá multiplicada. El amor que das en soledad tiene una pureza distinta. No busca aplausos ni recompensa. Solo busca reflejar quién eres realmente. A veces la vida te separa de los demás para recordarte que el amor no era dependencia, era tu naturaleza. No lo perdiste, solo estabas aprendiendo a darlo desde un lugar más sano. Cuando logras mantener el corazón abierto en medio del silencio, nada te destruye. Porque ya no amas desde el miedo, sino desde la fe. Y esa fe se convierte en tu escudo más fuerte. No necesitas un público para amar. No necesitas compañía para ser generoso. Solo necesitas recordar que cada gesto de bondad te mantiene conectado con tu propósito. Y el propósito sin amor se convierte en deber vacío. Pero cuando el amor lo sostiene, se vuelve legado. Cada paso que das con un corazón íntegro es una oración silenciosa. Cada palabra amable, un reflejo de lo que has aprendido. Cada perdón que otorgas, una liberación que te prepara para avanzar más ligero.
El amor es el antídoto contra la dureza del camino. Porque el amor te mantiene humano cuando todo lo demás intenta volverte de piedra. Así que no temas volver a abrir el corazón. No temas sentir de nuevo. La soledad no vino a cerrarte, vino a purificarte. Y cuando ames de nuevo, ¿por qué lo harás? Amarás distinto, con más calma, con más sabiduría, con menos miedo. Porque la persona que aprendió a amar sola, ya no busca completar su vacío. Busca compartir su plenitud. Hay un momento en todo proceso en el que finalmente lo entiendes. No llega con fanfarria ni con ruido, sino con una calma distinta. Una claridad que no proviene de las respuestas, sino de la paz que surge cuando por fin comprendes el propósito del camino. Miras hacia atrás y ves que nada fue casualidad. Cada persona que se fue, cada silencio, cada puerta cerrada. Todo tenía un sentido que en su momento no podías ver. Y te das cuenta de que la soledad no fue una interrupción. Fue la preparación más profunda que la vida pudo darte. Porque mientras creías que nada pasaba, tú estabas cambiando. Mientras pensabas que el tiempo se detenía, tu carácter se estaba formando. Mientras rogabas por compañía, la vida te enseñaba a sostenerte. Ahí entiendes que no se trataba solo de avanzar, sino de transformarte en alguien capaz de avanzar con propósito. El propósito no se revela en medio del ruido. Se revela cuando el ruido se apaga. Por eso, muchas veces la vida te lleva a un lugar donde solo escuchas tu respiración y tus pensamientos. Ese lugar que antes te parecía vacío, hoy se siente como hogar. Porque aprendiste que la verdadera compañía no era externa. Era la presencia interior de saber quién eres y por qué estás aquí. Cada proceso de soledad tiene una meta oculta. Llevarte de la dependencia al liderazgo. Y el liderazgo, en el sentido más humano. No es dominar, es servir. Caminar solo no te convierte en alguien distante. Te convierte en alguien capaz de guiar con empatía. Porque quien ha aprendido a sostenerse solo, sabe cómo sostener a otros sin controlarlos. La vida te aparta un tiempo. No para castigarte, sino para enseñarte a caminar con humildad. Antes buscabas ser comprendido, ahora buscas comprender. Antes querías que te siguieran, ahora simplemente quieres servir. Antes buscabas compañía, ahora creas conexión. Esa es la madurez que solo la soledad puede enseñar. Te enseña a distinguir entre necesitar y compartir, entre controlar y acompañar, entre imponer y guiar. Ahora entiendes por qué algunos caminos se vaciaron, porque algunas personas se detuvieron. ¿Y por qué tuviste que seguir sin ellas? No era rechazo, era redirección. Cada alma tiene un ritmo distinto. Y el tuyo necesitaba silencio para escuchar su propia música. Y cuando aprendes a moverte al compás de esa música interior, ya no dependes del ritmo de los demás. Caminas con serenidad, sin prisa, sin miedo. Porque sabes que la vida no te deja solo. Te separa para alinearte. Esa alineación es el comienzo de tu propósito visible. Ahora todo lo que antes te pesaba, te impulsa. Lo que antes te confundía, te guía. Lo que antes te hería, te fortalece. Ya no avanzas buscando demostrar nada. Avanzas porque sabes que tienes algo que dar. Y ese algo no proviene del orgullo. Proviene de la gratitud. Porque cuando descubres que la soledad fue el entrenamiento, agradeces incluso los días oscuros. Agradeces las lágrimas. Agradeces los silencios. Agradeces los vacíos. Porque todos fueron maestros disfrazados. Ahora, cuando alguien te diga que se siente solo, ya no lo mirarás con lástima. Lo mirarás con esperanza. Porque tú sabes lo que está viviendo. Sabes que ese vacío no es final, es inicio. La soledad que antes te dolía ahora te inspira. Y entiendes que el propósito no era solo llegar lejos, sino hacerlo con integridad, con fe y con amor. Porque si logras avanzar cuando nadie te acompaña, ya estás preparado para acompañar a muchos sin perderte. Y ese es el verdadero sentido de todo este viaje. Convertirte en una fuente de luz para quienes aún están atravesando su noche. Cuando comprendes que todo tenía un sentido, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no ves la vida como una serie de pérdidas,
sino como una secuencia de lecciones. Empiezas a notar que lo que parecía vacío era espacio. Espacio que la vida estaba preparando para algo nuevo. Y entonces, te das cuenta de algo profundo. Nunca estuviste solo, solo estabas siendo guiado por un camino que no todos podían ver. Todo lo que aprendiste en silencio empieza a manifestarse en lo visible. Tus palabras tienen más peso. Tus acciones, más intención. Tu presencia, más calma. Porque quien ha caminado solo, camina distinto. Sus pasos son más lentos, pero más firmes. Su mirada es más tranquila, pero más profunda. Su corazón es más silencioso, pero más sabio. Avanzar solo cambia tu manera de estar en el mundo. Ya no compites, fluyes. Ya no comparas, comprendes. Ya no necesitas demostrar, solo aportar. Y sin darte cuenta, te conviertes en ese tipo de persona que transmite paz incluso en medio del caos. No porque no tenga problemas, sino porque aprendió a no dejar que los problemas le roben la paz. La vida te preparó en secreto para que ahora seas una respuesta visible. Por eso era necesario el silencio. Por eso era necesario el vacío. Por eso era necesario el proceso. Porque lo que no se forma en lo oculto no resiste la exposición. Lo que no se sostiene en soledad se derrumba en compañía. Por eso la vida te llevó al taller de la soledad. Para que allí forjaras lo que un día sostendrás ante muchos. Y ahora, sin darte cuenta, inspiras. No por lo que dices, sino por lo que emanas. No por tus logros, sino por tu serenidad. Porque tu fortaleza ya no grita, susurra. Y el alma humana reconoce esa paz como algo que anhela. Tu proceso se convierte en mensaje. Tu silencio se convierte en enseñanza. Y tu historia, en refugio para otros que aún están aprendiendo a caminar solos. Eso es lo que la vida hace con quienes no se rinden. Los transforma en guías sin pretenderlo. Porque quien aprendió a caminar sin compañía, ahora puede acompañar sin depender. Y eso te convierte en algo valioso. Ya no buscas ser seguido, buscas ser útil. Ya no quieres reconocimiento, quieres impacto. Porque entendiste que el propósito nunca fue brillar tú solo, sino alumbrar el camino de los demás. Cada paso que diste solo tenía una razón: formarte, darte profundidad, paciencia, comprensión. Porque solo quien ha caminado entre sombras puede valorar de verdad la luz. Ahora caminas con fe, con calma, con propósito. Y aunque el camino siga siendo incierto, ya no te asusta. Has descubierto que la incertidumbre también es parte de la confianza. Ya no preguntas tanto ¿por qué?, sino ¿para qué? Y esa pregunta abre horizontes en lugar de cerrar heridas. Avanzar solo no era el final, era la iniciación. Era el punto donde dejabas de ser dependiente para convertirte en consciente. Y ahora que estás aquí, puedes mirar al pasado sin rencor y al futuro sin miedo. Aún puede doler. Aún puede cansar. Pero ya no te detiene. Porque aprendiste a descansar sin rendirte. A esperar sin desesperarte. A avanzar sin compañía y sin perder el amor. Y cuando logras eso, nada te detiene. Porque ya no caminas por necesidad. Caminas por propósito. Ya no avanzas para demostrar, avanzas para servir. Ya no buscas compañía por miedo, la compartes por elección. Esa es la verdadera libertad. Seguir avanzando, aunque nadie te acompañe. Y hacerlo con paz en el corazón. No para ser admirado, sino para ser ejemplo. No para mostrar tu fuerza, sino para mostrar que se puede. No para imponer tu camino, sino para inspirar a otros a iniciar el suyo. Y ahí entiendes que el viaje nunca fue solo sobre ti. Era sobre todo lo que florecería a través de ti. El silencio que un día te dolió, hoy es tu lenguaje. La soledad que un día te pesó, hoy es tu maestra. El camino que un día te asustó, hoy es tu hogar. Y lo que antes parecía un final, hoy apenas se siente como el comienzo de algo más grande. Cuando llega el momento de volver a cruzarte con personas nuevas, ya no eres el mismo. El silencio te cambió. La soledad te refinó. Y lo que antes buscabas por necesidad, ahora nace desde plenitud. Antes necesitabas compañía para no sentirte vacío. Ahora compartes compañía porque tienes algo que dar.
Y eso transforma por completo la forma en que te relacionas. Ya no temes estar solo, y por eso ya no te aferras a nadie. No porque te falte amor, sino porque aprendiste que el amor no se sostiene con cadenas, sino con libertad. El amor que conoces ahora es más sereno. No exige, inspira. No retiene, acompaña. No consume, construye. La vida tiene un ritmo perfecto. Primero te enseña a depender, luego te enseña a soltar, y finalmente te enseña a compartir sin miedo. Ese es el punto donde se cruzan el propósito y la madurez. Cuando entiendes que la verdadera compañía no interrumpe tu crecimiento, lo impulsa. Y empiezas a reconocer a esas personas que también caminaron solas. Las ves diferente. No por lo que dicen, sino por la paz que transmiten. Su presencia se siente igual que la tuya, ligera, genuina, sin necesidad de protagonismo. Ahí descubres que las almas que aprendieron a avanzar solas se reconocen entre sí. No se prometen quedarse, simplemente caminan juntas mientras la vida lo permita. Y cuando llegue el momento de separarse, se bendicen sin rencor. Porque comprenden que el amor no se demuestra quedándose, sino deseando lo mejor, incluso en caminos distintos. Volver a conectar desde la madurez no significa olvidar el silencio. Significa traer contigo todo lo que aprendiste allí. Tu calma, tu fe, tu compasión, tu sabiduría. Significa que ahora puedes acompañar sin perderte, amar sin depender y compartir sin vaciarte. El camino en soledad era una preparación para esto. Para relacionarte desde la plenitud, no desde la carencia. Para hablar con presencia, no con prisa. Para mirar a los demás sin juzgarlos, porque sabes lo que es caminar sin comprensión. Y cuando miras atrás, entiendes que cada paso solitario te estaba preparando para estos encuentros. Personas que también pasaron por su propio desierto, que también aprendieron a sostenerse, y que ahora pueden caminar contigo no por necesidad, sino por propósito. Esa es la belleza de la madurez emocional. Ya no buscas completar tu historia, buscas compartir capítulos. Ya no buscas llenar el vacío, buscas multiplicar la paz. Ya no temes los finales, porque sabes que cada uno abre un nuevo comienzo. Así, avanzar ya no se trata de caminar solo o acompañado. Se trata de hacerlo consciente. De mantenerte fiel al propósito, sin perder el corazón. De aprender a moverte al ritmo de la vida sin resistencia ni miedo. Y entonces entiendes que no se trataba solo de llegar a algún lugar, sino de convertirte en alguien capaz de caminar con fe, amar con libertad y vivir con propósito. Sin importar quién camine a tu lado. El día en que entiendes que la vida no se trata de correr, sino de avanzar con propósito, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no buscas velocidad, buscas dirección. Ya no persigues aprobación, persigues sentido. Y ese cambio silencioso marca el verdadero inicio de tu madurez. La vida no premia a quien llega primero, sino a quien llega consciente. Porque de nada sirve llegar rápido, si llegas vacío. Y de nada sirve tener compañía, si pierdes tu esencia por no quedarte atrás. Caminar solo te enseñó eso. Te mostró que el éxito sin paz es solo ruido. Que la prisa sin propósito es solo distracción. Y que la soledad, cuando se entiende, se convierte en una fuente inagotable de sabiduría. La soledad no fue un enemigo, fue tu espejo. Te mostró lo que necesitabas ver para dejar de huir de ti mismo. Y cuando aprendiste a mirar sin miedo, descubriste que dentro de ti había algo más grande que cualquier compañía. La presencia silenciosa de propósito, de fe, de amor. Esa presencia no depende de lugares, personas ni circunstancias. Está ahí, esperando que la reconozcas. Y cuando lo haces, dejas de sentirte incompleto. Dejas de vivir buscando llenar vacíos, y comienzas a vivir compartiendo plenitud. Desde ese lugar interior, todo cambia. Las relaciones se vuelven más auténticas. Las decisiones, más claras. La vida, más ligera. Ya no necesitas que todo salga bien para estar en paz. Encuentras paz incluso en lo que no entiendes. Ya no esperas que los demás te acompañen para avanzar. Avanzas porque entendiste que el camino también avanza contigo. Y en ese punto, la soledad deja de ser un lugar al que temes, y se convierte en un espacio al que vuelves para recargarte. Como una casa interior donde habita tu equilibrio. Ahí puedes detenerte, respirar, escuchar,
agradecer y volver al mundo con el corazón en calma. Esa es la verdadera preparación. No solo estar listo para avanzar sin compañía, sino también para avanzar sin perder la paz. Para no depender del ruido para sentirte vivo. Para no necesitar testigos para sentirte valioso. Porque tu valor no depende de quien camina contigo, sino de quién eres cuando el camino se vacía. Y si logras mantenerte fiel a lo esencial, descubrirás que la vida se abre en etapas. Cada una con su ritmo, cada una con su propósito. Y en cada etapa, habrá momentos de compañía y momentos de silencio. Ambos necesarios. Ambos sagrados. El silencio te forma, la compañía te expande. El desierto te limpia, el encuentro te enseña. Y si sabes moverte entre ambos sin perder el centro, habrás alcanzado lo que muchos buscan, equilibrio. Caminar solo fue el entrenamiento para liderar con el corazón. Porque nadie puede guiar a otros si no aprendió primero a guiarse a sí mismo. Y nadie puede sostener a otros si no aprendió a sostenerse en la adversidad. Por eso, cada etapa de soledad fue un llamado a convertirte en tu propio líder. A desarrollar una voz interna más fuerte que cualquier ruido externo. A creer sin depender de evidencias. A actuar sin necesitar aplausos. A amar sin buscar garantías. Esa es la fe madura. Esa es la fortaleza que permanece. Y cuando llegas a ese punto, no te vuelves indiferente, te vuelves profundo. Ya no reaccionas, reflexionas. Ya no discutes, comprendes. Ya no empujas, inspiras. Porque comprendiste que el liderazgo más poderoso es el del ejemplo silencioso. El que no impone, sino que irradia. El que no obliga, sino que inspira por presencia. Avanzar solo te enseñó eso. A ser una luz sin hacer ruido. A mantenerte firme sin endurecerte. A amar sin esperar retorno. Y tal vez, sin darte cuenta, esa luz que formaste en tu soledad será faro para otros. No porque lo busques, sino porque la autenticidad siempre ilumina. Algún día, alguien caminará junto a ti y te dirá: gracias por no haberte rendido cuando nadie te acompañaba. Y entenderás que todo valió la pena. Cada lágrima, cada duda, cada silencio. Porque lo que aprendiste en soledad se convirtió en fortaleza para muchos. Esa es la recompensa de quien se preparó para avanzar solo. Descubrir que el propósito personal siempre termina convirtiéndose en servicio. Que lo que te sostuvo en la oscuridad ahora puede guiar a otros hacia la luz. Y entonces comprenderás que el viaje nunca fue solitario. Solo parecía así mientras aprendías a confiar. Porque desde el principio, la vida, Dios o el propósito, como quieras llamarlo, siempre estuvieron contigo, enseñándote a caminar, paso a paso, hasta que pudieras hacerlo con fe, con calma y con amor. Hay un momento, cuando el ruido se apaga y el camino se aquieta, en el que todo parece detenerse. No hay voces, no hay pasos alrededor. Solo el eco de tu propia respiración y el latido constante de tu corazón. Y ahí, en ese silencio, comprendes que lo único que necesitabas para seguir era eso, presencia. No compañía, no promesas, no certezas. Solo estar ahí, contigo mismo, con fe. Porque al final, avanzar no era llegar a un lugar. Era aprender a permanecer. A permanecer firme en tus valores. En tu propósito. En tu fe. Aunque todo lo externo cambiara. Cada persona que pasó por tu vida dejó una huella. Cada ausencia, una enseñanza. Cada silencio, una invitación a mirar más adentro. Y entiendes que la soledad, lejos de ser castigo, fue un lenguaje. Una forma en que la vida te habló cuando no estabas listo para escuchar de otra manera. En esa soledad aprendiste a distinguir entre lo urgente y lo importante. A soltar lo que te pesaba. A cuidar lo que realmente vale. Aprendiste que no necesitas correr para avanzar. Que el progreso verdadero ocurre cuando el alma se alinea con el corazón. Y que la madurez no llega cuando todo está en orden, sino cuando aprendes a mantener la calma incluso cuando no lo está. El viaje de avanzar solo no era para volverte invencible. Era para volverte íntegro. Para que, cuando la vida te pida acompañar a otros, no lo sostengas desde la necesidad,
sino desde la plenitud. Porque solo quien ha conocido el silencio puede acompañar sin invadir. Solo quien ha caminado solo puede comprender de verdad la carga ajena. Solo quien ha sanado en soledad puede amar sin miedo. Y quizá ese sea el verdadero propósito de todo este proceso. No enseñarte a alejarte de la gente, sino a encontrarte contigo. A descubrir que dentro de ti vive una paz que no depende de nada externo. Cuando logras reconocerla, ya no caminas a oscuras. Camines donde camines, llevas luz contigo. Y esa luz es tu fe, tu experiencia, tu calma. No hay mayor señal de crecimiento que poder mirar atrás sin resentimiento. Y mirar adelante sin ansiedad. Solo gratitud por lo vivido y serenidad por lo que vendrá. Así, cada día se convierte en un nuevo comienzo. No un regreso al pasado, sino un paso consciente hacia adelante. Y aunque todavía queden caminos por recorrer, ya no temes al silencio, porque aprendiste a escucharlo. Ya no temes al vacío, porque aprendiste a llenarlo con propósito. Ya no temes estar solo, porque descubriste que nunca lo estuviste. La vida siempre te acompañó. Solo necesitabas silencio para notarlo. Ahora, cuando vuelvas al mundo, hazlo con calma, con una sonrisa que no necesita explicación, con una fe que no necesita palabras, y con una certeza que solo se aprende caminando. Avanza, aunque nadie te acompañe. Avanza, aunque el camino sea incierto. Avanza, porque cada paso que das en fidelidad a tu propósito es una conversación con lo divino. Y mientras sigas avanzando, la vida seguirá hablándote. A veces con voces, a veces con silencios. Pero siempre, siempre con amor. Llega un momento en que el alma deja de buscar respuestas y empieza a descansar en la confianza. Ya no hay tanto ruido dentro. Ya no hay tanta prisa por entenderlo todo. Solo un suave reconocimiento. Todo lo vivido tenía un propósito. Y lo que viene, también lo tendrá. Esa es la madurez del alma. Entender que la vida no se controla, se acompaña. Y cuando aprendes a acompañar tu propia vida, con paciencia, con fe y con gratitud, todo comienza a ordenarse por sí solo. Los vacíos que antes dolían se vuelven espacios sagrados. Las ausencias que antes pesaban se vuelven silencios necesarios. Y las lágrimas que antes ardían, ahora riegan la tierra de una nueva comprensión. Caminar solo fue una prueba, pero también una revelación. Porque solo en el silencio profundo pudiste oír esa voz que siempre estuvo ahí, esperando que la escucharas. Esa voz no te empuja ni te grita, solo susurra. Sigue, confía, no estás solo. Y entonces lo entiendes. No avanzabas por tus fuerzas. Avanzabas sostenido por algo que no se ve, pero que siempre te sostuvo. Ahí descubres que el propósito no se busca, se recuerda. No se encuentra afuera, se despierta dentro. Y cuando lo recuerdas, cada paso, cada caída, cada noche de duda, se convierten en capítulos de un mismo mensaje. Estás creciendo. Ya no hay enemigos, solo maestros. Ya no hay pérdidas, solo transformaciones. Ya no hay finales, solo transiciones. Y así, sin darte cuenta, la vida te ha llevado a un punto de paz. No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no necesitas resolverlo todo para tener paz. Esa es la lección más grande. Que la fe no elimina la incertidumbre, la habita. Que el amor no evita las despedidas, las ilumina. Y que el propósito no siempre te lleva a donde quieres, pero siempre te lleva a donde necesitas. Cuando logras vivir con esa serenidad, la soledad se transforma en presencia. Ya no pesa, acompaña. Ya no hiere, guía. Y empiezas a mirar la vida con ternura. A ti mismo, con compasión. A los demás, con comprensión. Ya no desde la herida, sino desde la sabiduría que la herida dejó. Cada persona que se fue te enseñó a soltar. Cada error te enseñó a discernir. Cada silencio te enseñó a escuchar lo eterno.
Y cada paso solitario te enseñó a confiar, incluso cuando no veías el camino. Ahora, cuando mires atrás, no veas un sendero lleno de pérdidas, sino un viaje lleno de lecciones. Cada una necesaria, cada una sagrada. Y cuando mires adelante, no lo hagas con miedo. Hazlo con gratitud. Porque si el pasado te formó, el futuro te espera. Y la vida siempre recompensa a quien camina con fe. No hay prisa. No hay obligación de saberlo todo. Solo sigue caminando, con calma, con conciencia, con la certeza de que incluso los pasos más solitarios te están llevando exactamente a donde debes estar. Porque el propósito no se mide por cuántos te siguen, sino por cuánto amor dejas en cada paso. Y si logras avanzar con amor, entonces nunca estás caminando solo. Puede que no haya manos a tu alrededor, pero hay una presencia que te envuelve, una fuerza que te sostiene, una paz que te guía. Caminar solo fue el camino para descubrirla. Y ahora que la conoces, ya no hay marcha atrás. Desde hoy, caminas distinto, con menos miedo, con más fe, con menos ruido, con más propósito, con menos necesidad de compañía, y más deseo de compartir desde la plenitud. Porque el que aprendió a avanzar solo, ya no teme perder nada, porque ya lo encontró todo. Y ese todo no estaba afuera, estaba en ti. Silencio largo, respiración profunda. Avanza, sin prisa, sin miedo, sin esperar a nadie. La vida sabe lo que hace. Tú solo sigue caminando. Y confía en que cada paso, incluso los que das en soledad, te acercan un poco más a la plenitud que siempre te estuvo esperando. Y ahora, cuando todo se apaga, cuando la música se desvanece y solo queda el eco de tus pensamientos, quiero que te permitas quedarte un momento en silencio. No para entender más, sino para sentir. Cierra los ojos. Respira. Siente tu vida. Cada paso, cada caída, cada intento. Te trajo hasta aquí. Hasta este instante en el que ya no necesitas correr detrás de nada. Porque todo lo que buscabas ya empezó a nacer dentro de ti. El camino no era una carrera. Era una conversación. Una conversación entre tu alma y la vida. Y en esa conversación no siempre hubo respuestas claras. Pero siempre hubo dirección. A veces, avanzar no era moverte. Era sostenerte. Era quedarte de pie cuando todo en ti quería rendirse. Y si alguna vez lo hiciste, si alguna vez resististe, si alguna vez te levantaste en silencio sin que nadie lo supiera, entonces ya has demostrado más fuerza que muchos. Porque la grandeza no se mide en lo visible, sino en lo invisible, en lo que haces cuando nadie te ve, en la fe que mantienes cuando nada tiene sentido, en la esperanza que eliges cuando todo parece perdido. Y aunque el mundo no lo sepa, Dios sí lo vio, la vida lo registró, y tu alma lo recuerda. Por eso no temas al futuro. No temas a los nuevos comienzos. No temas si otra vez te toca avanzar sin compañía. Esta vez ya sabes cómo hacerlo. Esta vez no caminas desde la necesidad. Caminarás desde la sabiduría. Y mientras lo haces, mientras el mundo sigue girando, recuerda algo sencillo. Todo lo que es para ti, te encontrará. No necesitas perseguirlo. Solo mantenerte fiel al propósito que te trajo hasta aquí. La vida recompensará tu fidelidad. Tal vez no con aplausos, pero sí con paz. Tal vez no con fama, pero sí con plenitud. Tal vez no con compañía inmediata, pero sí con conexiones verdaderas. De esas que llegan cuando ya no las necesitas para sentirte completo. Porque cuando aprendes a estar bien contigo, la vida empieza a enviarte personas que también están bien consigo mismas. Y ahí, el amor ya no duele. Sana. La amistad ya no consume. Acompaña. Y la soledad deja de ser sombra, para volverse raíz. Así que no te apresures en buscar finales. No quieras cerrar lo que aún está floreciendo. La vida tiene su propio reloj.
Y tu proceso está justo a tiempo. Solo sigue caminando. Aunque no haya aplausos. Aunque no haya testigos. Porque en el silencio, en lo profundo, algo sigue obrando a tu favor. Y cuando un día mires atrás, te darás cuenta de que nunca estuviste solo. Que cada paso fue guiado. Cada pausa fue necesaria. Y cada lágrima te estaba limpiando el alma para algo mayor. Así que descansa, agradece y sigue avanzando, porque el que aprendió a caminar en soledad nunca vuelve a perderse. La vida lo guía, la fe lo sostiene y la luz ya está dentro de él. Al final, todo lo que creías haber perdido solo estaba cambiando de forma. Las personas, los planes, los caminos. Nada desapareció realmente. Solo cumplió su propósito. Y te dejó el regalo más grande que alguien puede recibir. El crecimiento interior. Porque el alma no madura en los días fáciles, sino en las noches silenciosas. No se fortalece con elogios, sino con paciencia. Y no se expande con certezas, sino con fe. Por eso, cuando todo pareció romperse, en realidad, todo se estaba ordenando. Cuando sentiste que caminabas solo, la vida estaba ensanchando el espacio para que cupiera tu propósito. Cuando creíste que no avanzabas, estabas echando raíces en silencio. Esa es la paradoja de los que caminan con propósito. Crecen cuando parecen detenerse. Se fortalecen cuando parecen solos. Y brillan más cuando nadie los mira. Cada día en silencio moldeó tu carácter. Cada duda te obligó a creer sin ver. Cada soledad te enseñó a amar sin depender. Y ahora lo entiendes. No era un castigo, era una preparación. Caminar solo no te separó del mundo. Te reconectó contigo. Te enseñó a oír la voz que antes se ahogaba entre tantas otras. Esa voz que no grita, que no exige, que solo guía. Y cuando aprendes a seguir esa voz, ya no temes a las despedidas, porque sabes que lo que es tuyo no se va, y lo que se va nunca fue tuyo. Empiezas a vivir más liviano, a amar con libertad, a actuar con intención, a confiar incluso cuando no entiendes. Eso es madurez. Seguir creyendo aunque no haya señales. Seguir avanzando aunque nadie te acompañe. Seguir amando aunque hayas aprendido el precio del amor. Porque la fe verdadera no depende de resultados. Depende de convicción. Y tú, después de todo este camino, ya tienes algo más fuerte que el miedo. Convicción. La vida no te pidió caminar solo para castigarte. Te pidió hacerlo para formarte. Para que, cuando regreses al mundo, no lo hagas desde la necesidad, sino desde la abundancia de quien ya se encontró. Y ahora lo sabes. La soledad no te roba la luz. Te enseña a encenderla. No te aísla del propósito. Te conecta con su esencia. No te hace menos humano. Te hace más consciente. Por eso, si alguna vez vuelves a sentirte solo, no te desesperes. Recuerda lo que aprendiste aquí. Que el silencio no es ausencia. Es presencia. Que la espera no es pérdida. Es preparación. Y que el final nunca es final. Es una nueva forma de empezar. Quizás el éxito no sea llegar lejos, sino llegar completo. Quizás la meta no sea ser admirado, sino ser útil. Quizás la verdadera victoria no esté en lo que logras, sino en quién te conviertes mientras avanzas. Y si logras eso, si logras avanzar con calma, vivir con fe y amar sin miedo, entonces ya cumpliste el propósito de este viaje. El resto solo será consecuencia. Así que sigue caminando. Aunque no haya caminos marcados. Aunque no haya voces alentando. Aunque a veces el mundo no entienda tu paso. Sigue caminando. Porque cada paso consciente es oración. Cada acto de fe es luz. Cada decisión desde el amor es un eco que resuena en el universo mucho más de lo que imaginas. Caminar solo te enseñó a caminar con Dios.
con la vida, con el propósito. Y cuando caminas así, nunca vuelves a estar realmente solo. Así que mira al horizonte, respira profundo, y da otro paso. No importa si el mundo te mira o no. Importa que tú sepas hacia dónde vas. Y si lo sabes, si lo sientes, entonces ya estás exactamente donde debes estar. Hay verdades que solo se comprenden después del silencio. Verdades que no se aprenden en libros, sino en la experiencia de caminar cuando nadie te acompaña. La vida no siempre te da explicaciones, pero siempre te da propósito. Y aunque a veces parezca que caminas a oscuras, cada paso está siendo guiado por algo más grande que tus planes. Avanzar sin compañía no significa avanzar sin dirección. Significa que has aprendido a escuchar la brújula interior, esa voz silenciosa que no se equivoca. Esa voz no viene del miedo, ni de la duda, ni del ruido del mundo. Viene del alma. Y cuando aprendes a reconocerla, ya no necesitas que los demás entiendan tu camino. Porque la fe no es entender, es seguir. No es tener certezas, es tener paz en medio de la incertidumbre. Cada vez que elegiste no rendirte, la vida te observó. Cada vez que avanzaste sin testigos, el propósito te abrazó. Cada vez que elegiste creer sin ver, Dios te fortaleció. No todo lo que brilla está acompañado, ni todo lo que crece se ve. Las raíces también florecen en la oscuridad, pero lo hacen en silencio. Y tú, sin darte cuenta, te convertiste en una de esas raíces. Firmes, silenciosas, profundas. Las que sostienen la vida cuando nadie las ve. Ese es el tipo de fuerza que permanece. Esa es la clase de paz que no se rompe. Porque hay un momento en el que descubres que ya no necesitas más validación, ni más certezas, ni más compañía para sentirte completo. Solo necesitas fe. Fe para seguir cuando el camino se borra. Fe para confiar cuando no hay señales. Fe para descansar incluso en medio del proceso. Y si tienes eso, ya tienes todo. Porque quien tiene fe no camina solo. Camina acompañado de propósito, guiado por amor, y sostenido por una luz que no se apaga. Esa luz está en ti. Siempre lo estuvo. Solo necesitabas silencio para verla, y soledad para reconocerla. Así que, antes de cerrar este vídeo, haz algo simple. Respira. Y recuerda esto. No importa lo que hayas perdido, ni cuántas veces hayas tenido que empezar de nuevo. Lo importante es que sigues aquí. Y mientras sigas aquí, la historia no ha terminado. La vida todavía tiene capítulos por escribir contigo. Y cada paso que des, aunque sea en silencio, seguirá llevando tu luz al mundo. Así que sigue. Camina con calma. Confía en el proceso. Y nunca olvides que el que aprendió a avanzar solo, ya nunca vuelve a estar solo.